Hola, soy el psicoanalista Luis González y estamos en este tercer encuentro de lo que le hemos denominado diálogos entre la fe religiosa y el psicoanálisis. Hoy quiero referirme a un tema interesante, no quiero referirme al origen de la humanidad, cuando la Biblia relata que Dios creó al hombre, ¿no? Y quiero referirme específicamente al diseño, al plan perfecto de Dios para la humanidad cuando todavía la libertad era posible, ¿no? Vamos a conocer un poquito el diseño y el plan de Dios para los seres humanos cuando Él los creó. Estoy con la Biblia y dice el libro de Génesis, lo voy a leer, el capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced potestad, poder sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven en la tierra, ¿no? Acá se evidencia el plan perfecto de Dios para la humanidad. Ese plan perfecto involucraba, en primer lugar, reflejar la imagen y semejanza divina. El ser humano en aquella época gozaba de absoluta completud. Cuando salen de la mano de su creador, gozaban de absoluta completud. El psicoanálisis presenta como propuesta de que el ser humano hoy es un ser humano incompleto, ¿eh? Está atravesado por la falta, siempre está carente de algo, ¿eh? Hay un término técnico que habla de castración, que implica aceptar de que no sos completo, de que algo te falta, de que no es posible la completud en este momento de la humanidad. Pero cuando sale de la mano del Creador, cuando el ser humano sale de la mano del Creador, gozaba de completud, era semejante al, a la imagen divina. Tanto el hombre como la mujer eran semejantes en bondad y mansedumbre y misericordia, ¿no? Eran semejantes al carácter de Dios, en la mansedumbre, en la misericordia, en la bondad. Hoy vemos que esto no es así, pero cuando sale de la mano de su creador, eh, eran semejantes a Dios en esto, ¿no? En su carácter bueno, en su carácter misericordioso, bondadoso, manso. Eran semejantes a Dios en la libertad, podían gozar de absoluta libertad, eran dueños de sí mismos, eran dueños de sí mismos. El psicoanálisis reconoce que el ser humano hoy no es dueño de sí mismo y no goza de la tan anhelada libertad que tanto busca, ¿no? Es un problema para el ser humano lidiar con la libertad. Pero cuando sale de la mano del Creador, dice la Biblia que era semejante a Dios y gozaba de libertad. También era semejante a Dios en la capacidad de amar, ¿no? Porque la palabra dice que Dios es amor, así se lo define a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El ser humano hoy tiene mucha dificultad para justamente amar, amar y ser amado. Pero cuando sale de la mano del Creador, allá en el libro de, en la creación, en el libro de Génesis, era semejante a Dios en la capacidad de amar, era semejante a Dios en pensamiento. ¿Eh? Eh, la palabra dice que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que sea justo, todo lo que sea útil, todo lo que sea bueno, en esto pensad. Bueno, la verdad que al ser humano se le complica pensar en estas cosas. Los pacientes siempre nos cuentan de los problemas que tienen con sus pensamientos, malos pensamientos le llaman ellos, cuando a veces en las noches de insomnio les vienen pensamientos catastróficos, pensamientos de ira, de rabia, de bronca, pensamientos que tienen que ver con miedos, con mucho tipo de miedo a lo que va a suceder, pensamientos que les lleva a recuerdos de momentos difíciles vividos en la vida, eh, pensamientos de tristeza, pensamientos de culpa, ¿no? Pero cuando sale el ser humano de la mano del Creador, era semejante al Señor, creado a su imagen y semejanza, en semejanza de capacidad de amar, pero también semejanza de pensamiento. Tenía la capacidad de pensar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que sea de buen nombre, todo lo bueno que podríamos decir que pudiera atravesarse en los pensamientos, eso era la semejanza que tenía el ser humano con Dios, ¿no?
pero también semejanza en deseo. El ser humano deseaba lo que Dios deseaba. ¿eh? El ser humano deseaba lo que Dios deseaba y deseaba desear lo que Dios deseaba. Esto que parece un trabalenguas, pero realmente los analistas trabajamos con el problema del deseo del ser humano. Las dificultades que el ser humano, que los seres humanos hoy tienen que lidiar con sus deseos, ¿no? La Biblia cuenta que en algún momento entró la desobediencia. Entró la desobediencia, los seres humanos desobedecieron a Dios, comieron del fruto del árbol prohibido, y cuando desobedecen se echó a perder el plan divino para la humanidad. Se alteró el aparato psíquico del ser humano. Ya el ser humano dejó de ser persona para ser llamado lo que los psicoanalistas le llamamos sujeto a los vaivenes de su propio inconsciente. El Sigmund Freud hablaba de la característica del ser humano cuando es pequeño, ¿no? Del sujeto humano cuando es chico, y lo catalogó con una palabra que realmente molestó a mucha gente y sigue molestando cuando uno lo presenta de esta manera, ¿no? Pero cuando uno entiende lo que sucedió después de la caída del ser humano, lo puede entender de que hay una coincidencia con las observaciones de Freud del ser humano. Freud lo describe al ser humano ya desde su pequeñez como un sujeto perverso polimorfo. Uy, qué fea palabra, pero realmente indica de que los seres humanos, los sujetos humanos, son capaces de las peores perversiones, son capaces de toda clase de tendencias y dificultades con los cuales se le hace difícil lidiar consigo mismo y lidiar con lo demás. Al ser humano, al sujeto humano, se le hace tan difícil manejar sus tendencias agresivas, manejar su instinto violento, sus pulsiones violentas. Se le hace muy difícil lidiar con sus propios deseos, se le hace muy difícil lidiar con su sexualidad y con la elección del objeto amoroso, ¿no? Es muy complicado todas estas áreas en el ser humano desde el mismo momento en que entró el pecado por la desobediencia del ser humano. Pero cuando sale de la mano del Creador, cuando sale de la mano del Creador antes de la existencia del pecado, esto no era así. El ser humano era semejante a Dios en completud, semejante en carácter, semejante en libertad, semejante en capacidad de pensar, semejante en capacidad de amar y semejante en capacidad de desear. El plan divino consistía justamente en esto, ¿no? Que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, reflejaran siempre su imagen, que sean una raza y una especie bendita, porque dice Dios que los bendijo, los puso en el jardín del Edén y los bendijo. Entonces parte del plan, o gran parte del plan, consistía en que sea una raza, una especie bendita. Pero hoy podríamos decir que cuán lejos está esto del plan original de Dios. El ser humano se transformó en una especie de raza maldita, ¿no? Con un montón de sufrimientos, de dramas, de crisis y de dificultades que le atraviesan, de ser capaz de las peores cosas, ¿no? Una vez leí acerca de alguien que describía que el hombre era como un lobo para sí mismo, ¿no? El ser humano era lo más peligroso para su propia especie. Prácticamente ninguno de los animales es destructor de su propia especie, pero el ser humano es destructor de su propia especie, ¿no? Pero cuando sale de las manos del Creador, era una especie bendita, era una raza bendita, no una raza maldita. Y Dios les manda a que puedan fructificar, que eso significa llevar una vida fructífera, no vidas estériles, como hoy lamentablemente se ve en muchos, ¿no? Les mandó a multiplicarse, no a dividirse. Vemos cuánto se dividen las familias, se dividen iglesias, se dividen las naciones, se dividen los amigos. Es como que constantemente la división está presente en todo lo que implica el vínculo humano, pero lo más trágico es que el ser humano está dividido contra sí mismo. Más adelante vamos a ver cómo Freud describe las características que hay en el aparato psíquico, ¿no? La parte consciente con la parte inconsciente, que a veces están en polos opuestos.
Ni hablar el aparato psíquico cuando es entendido como el yo, el super yo y el ello. Ya vamos a ver en qué consiste cada uno de estos, pero de alguna manera el ser humano está dividido contra sí mismo. ¿eh? Ya San Pablo lo decía también en la palabra, el mal que no quiero hacer, eso lo hago, y el bien que quiero no lo puedo hacer, no lo hago, ¿no? Entonces, ya los santos, como San Pablo, entendía esta división del ser humano, pero el plan original de Dios fuera que el ser humano se multiplicase, no que se dividiese, y mucho menos que se dividiese consigo mismo. El plan de Dios fue que llenen la tierra, no que vacíen los recursos naturales y lo contaminen. El plan de Dios era que ejerzan autoridad y cuidado sobre los animales, no que el ser humano sea un depredador, alguien que se dedicó a maltratar, abusar de los animales y a extinguir a tantas especies. El plan de Dios fue un plan realmente perfecto, un plan que estaba diseñado para la armonía, para la paz, para la felicidad del ser humano. Pero cuando entró el pecado, todo esto se distorsionó. La pulsión de muerte que atraviesa a todos los hombres nos hace sujetos del deseo de otros, sujetos del deseo de otros humanos, sujetos de los deseos de nuestro propio inconsciente, atados a tendencias con las cuales se nos hace tan difícil lidiar, pero Dios no deja abandonado al ser humano. Y en otro momento vamos a ver cuál es el plan de Dios, pero podemos decir que Dios establece un plan para rescatar a este ser humano, a cada uno de nosotros, dividido contra nosotros mismos, siendo problemáticos para con nosotros mismos, siendo problemáticos para con los demás, siendo problemáticos para la creación entera. El plan de Dios es poder restaurarnos por dentro, poder darnos nuevamente autoridad sobre nosotros mismos, poder ayudarnos a encontrar la libertad y tomados de la mano de Cristo, ¿no? Poder ser personas realmente equilibradas emocionalmente, por lo menos lo más que podamos mientras vivamos en esta tierra, pero también dentro del plan de Dios final está la restauración de ese plan modelo que surgió en el Edén. Bueno, en esto que le estamos llamando diálogo entre la fe religiosa y el psicoanálisis, vamos a ir viendo cosas muy interesantes que la Biblia propone, pero que también el psicoanálisis observa cuál es el problema del ser humano por el cual se le hace tan difícil apropiarse de lo que Dios ofrece como bendición. Pero gracias a Dios, como decía San Pablo, en esto que él se daba cuenta de la división del ser humano, de su drama, dice, gracias a Dios por Jesús, porque Jesús viene a ayudarnos a lidiar con nuestras tendencias y a darnos la promesa de que algún día el jardín y el plan de Dios será restaurado definitivamente cuando Él vuelva por segunda vez. Bueno, eso lo vamos a ver en otro momento también y deseo que tengan una linda semana y bueno, los que quieran seguirme, denle un like y compartan este material con todos los amigos que ustedes consideren. Dios los bendiga.